Bienvenidos sean a su canal Psicopatía en la voz de Ivonne. Debido a la descripción detallada de los crímenes de este asesino, se aconseja discreción. Este video incluye narraciones e imágenes de asesinos que algunas personas pueden encontrar ofensivas. Aconsejo precaución extrema para los menores de 13 años. Hoy entraremos en la verdadera historia de las mujeres más aborrecidas de México, las Poquianchis. Mucho se dijo sobre ellas. Murieron con la etiqueta de asesinas seriales, de brujas, torturadoras y proxenetas. En torno a estas 4 mujeres surgió una leyenda de horrores digna de las mejores novelas negras. A principios de la década de los 60, la sociedad mexicana quedó consternada al conocer los crímenes abominables perpetrados por 4 mujeres, las hermanas González Valenzuela, María de Jesús, María del Carmen, María Luisa y Delfina. 3 de ellas fueron acusadas de homicidio, lenocinio, tráfico de personas, crimen organizado, inhumación ilegal de restos humanos, aborto, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad y soborno. Entre 1945 a 1964, conmocionaron a los habitantes de Lagos de Moreno, Jalisco, y a San Francisco del Rincón, Guanajuato, México. Las hermanas Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa González Valenzuela fueron el producto de una familia disfuncional, mientras su madre, Bernardina, devota y abnegada practicante del rezo al rosario, el culto a la religión católica. Su padre, Isidro, ejercía el abuso de poder y la violencia, amparado en un machismo cuyo exceso derivaba de su adicción al alcohol. Cuando los padres murieron y le dejaron una pequeña herencia, Delfina Valenzuela decidió iniciar un negocio seguro. Le tenía horror a la pobreza, así que instaló una cantina en su pueblo natal. Junto a los tragos, vendía los servicios de jóvenes prostitutas, teniendo mucho éxito. Decide abrir otra, pero sería una especie de motel, donde las parejas rentaban el cuarto para que tuvieran fortuitos encuentros sexuales. Delfina desarrolló un método de reclutamiento que dejaba mayores ganancias. Acudían a rancherías y a pueblos cercanos, donde buscaban a las niñas más bonitas, no importa si tenían 12, 13 o 14 años de edad. Llevaban cómplices masculinos que si las sorprendían solas simplemente se las robaban, o si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a sus hijos como sirvientas. Los padres accedían y se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento. Apenas llegaban al burdel, procedían a desnudar a las niñas por completo y a examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas, uno tras otro, sodomizándolas. Si lloraban o se resistían, las golpeaban. Después las bañaban con cubetadas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a la clientela del bar bajo amenazas de muerte. Los clientes se mostraban siempre encantados de que les proporcionaran niñas de tan corta edad para que los atendieran, así que el negocio iba viento en popa. Las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las prostitutas llegaba a cumplir 25 años, ya la consideraban vieja. Procedían entonces a entregársela a Salvador Estrada, alias el Verdugo, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho sin darle de comer ni beber por varios días, y entrando constantemente para patearla y golpearla con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda,
la enterraba viva. A otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel, las arrojaban desde la azotea para que murieran al caer, les destrozaban la cabeza a golpes. Si una de las muchachas se embarazaba, si padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes, o si se atrevía a no sonreírle a los parroquianos, era asesinada. Los bebés que llegaron a nacer fueron muertos y enterrados. También practicaban abortos clandestinos. Si alguna de las prostitutas más populares quedaba embarazada con tal de no perder esa fuente de ingresos, las mujeres además eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y atender a las poquianches. Ellas habían reclutado a varios ayudantes que les auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el chofer, que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército, conocido como el Águila Negra, quien fungía como un guardaespaldas, cuidador del burdel, y era en aquellos días el amante de Delfina y el gran verdugo y torturador. Él llevaba también a las muchachas inútiles y rebeldes al rancho San Ángel, donde las dejaba morir de hambre y después las incineraba tras rociarles gasolina. José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que eran sometidas, se encargaba de asesinarla y enterrarla. También policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas, todo gratis, a cambio de protección para el burdel. Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarla de los cabellos por todo el burdel, llevarla a un cuarto y darle de palazos hasta dejarla inconsciente. También gustaba de matar a palazos a las muchachas, una de las mujeres que ahí vivía, llamada la Picochul, destrozándoles la cara y el cráneo con una tranca de madera. En sí, los castigos de María de Jesús y sus hermanas eran en aplicar severos métodos de control. Solían espirar a través de rendijas u hoyos en las paredes y cuando encontraban pecado, aplicaban terribles torturas y humillaciones. Y como casi todos los días descubrían actos inmorales, casi todos los días corría sangre. Puesto que los castigos eran cosas como golpes con palos llenos de clavos, quemaduras con hierros calientes, o pinchazos mientras las víctimas sostenían 3 ladrillos, uno con la cabeza y 2 con las manos. También habían restricciones de alimentos, violaciones, palazos, latigazos, sexo con animales, aunque esto resulta extraño porque las hermanas lo veían mal, pero no sorprende que como castigo le hayan otorgado otro carácter moral, e incluso muchas eran asesinadas cuando ya no tenían atractivo físico o la enfermedad las volvía una carga. Y es que por su incongruente religiosidad, las hermanas González Valenzuela siempre mantuvieron una estricta vigilancia sobre sus pupilas, evitando actos indecentes e inmorales, actos que cuando ocurrían eran motivos de severas torturas y vejaciones, y las que ya no resultaban atractivas eran ultrajadas por animales y posteriormente asesinadas y sepultadas. En 1964 terminó la carrera delictiva de las poquianches. Ellas fueron conocidas así por la forma voluminosa de sus caderas, o porque el burdel, la Barca de Oro, antes había sido una cantina propiedad de un homosexual al que todos conocían como el Poquianches, por lo que el apodo se les heredó de manera automática. En diciembre de 1963, Soledad y María del Pilar se escaparon de sus captores, cuando las enviaron a comprar víveres. Cuando pudieron llegar a Guadalajara y buscaron a la señora Esperanza Sánchez Aguilar, madre de la desaparecida Elisa, de 13 años,
Petra Jiménez Mejía, madre de María, de 13 años, y Virginia Martínez, madre de Catalina, de 17 años, acudiendo a la policía a exponer la denuncia, y a las autoridades decidieron acudir al lugar, rescatando a 12 mujeres en deplorable estado, sucias, desnutridas y enfermas. La otra versión es que el 6 de enero de 1964, y sintiéndose acorraladas por la policía, Delfina y María de Jesús trasladaron a las pupilas al rancho San Ángel, una propiedad que contaba con apenas 3 cuartos y un extenso terreno. En 2 habitaciones encerraron a sus pupilas, amenazando con matarlas si intentaban escapar o hacían ruido que las delatara. Tal era la desesperación que el día 12 Catalina Ortega, una de las cautivas, logró escapar y llegó hasta la Procuraduría de León, donde denunció el maltrato y cautiverio al que estaban siendo sometidas por las hermanas González Valenzuela. La investigación siguió y reveló una historia de terror, pues encontraron cadáveres enterrados de mujeres, hombres y fetos. Al parecer, el total de muertos fue de 90 encontrados en el lugar. Esta denuncia no fue turnada al subprocurador, y las autoridades detuvieron a las hermanas González Valenzuela el domingo 12 de enero de 1964. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado, y recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de poder obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato, Guanajuato. Le cayó un balde de cemento de 30 kilos y pasó 15 días en total en completa agonía, y murió el 17 de octubre de 1968. María Luisa, apodada Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984, luego de ser consumida por un cáncer hepático, y María de Jesús fue la única que falleció en libertad. Esa es la historia de las Poquianchis. Si tienes algún comentario, déjamelo en la cajita. Gracias por escucharme. No te pierdas la historia del siguiente asesino. No olvides suscribirte, darle like y ponerle a la campanita.